Bueno, la segunda temporada de Hipnotizador es bastante diferente a la primera temporada, donde a Arenas le tocaba investigar como enigmas individuales de los personajes. Tenía que indagar en los sueños y en los recuerdos perdidos de cada uno de los personajes con los que se cruzaba. Acá más bien es una especie de misterio que engloba a la totalidad de la pequeña ciudad donde transcurre la novela, ¿no? La serie. Digamos, es esa pequeña sociedad lo que representa para él un enigma que tiene que resolver. Bueno, yo soy Darío Grandinetti, en realidad me estoy preparando para interpretar el papel de una chica. Bueno, en realidad mi personaje arranca en el segundo episodio, por si se preguntaban qué hago acá sentada. También lo espero con muchas ansias. Me parece que la primera temporada está buenísima. En cuanto a calidad y producción son las dos impecables. Esta temporada me parece que, como decía Pablo, tiene una línea más que une todos los episodios y que te deja como al borde de la silla queriendo ver qué pasa en el próximo. La gran diferencia es que, por un lado, en la primera temporada, Arenas es un hipnotizador hipnotizado, ¿no? Es un tipo que no duerme, un tipo que está hechizado y que no duerme hace muchísimo tiempo. Esto se devela justamente en la primera temporada, entonces en la segunda temporada es como si Arenas tuviese ese velo que le cubría los ojos, como que ya no lo tuviese, ¿no? Como que está un poco más, como si estuviera más vital de alguna manera, ¿no? Y justamente tratando de volver a encontrar las huellas de su vida, esas huellas que él dejó antes de estar hipnotizado en la primera temporada. En ese paso él se va a ir encontrando con un nuevo lugar, que es este lugar que se llama Puente Blanco, que es un lugar idílico, un lugar extraño, un lugar que envuelve cierta extrañeza, y que él va a ir descubriendo a través de diferentes señales el misterio de esa extrañeza, ¿no? Y se va a ir encontrando justamente con nuevos vínculos, con vínculos de amor y vínculos de dolor, que bueno, que ya lo van a ir siguiendo a lo largo de los capítulos, ¿no? Si mi padre lo hubiera visto usted hipnotizar, seguro que lo contrataba en el acto. No creo. Si yo fuera un hipnotizador tan extraordinario, no hubiese terminado varado acá. Ese hombre debe tener poder sobre la muerte. Eso creí. Para nosotros en HBO, esta segunda temporada, estamos muy orgullosos obviamente del trabajo de todo el equipo, desde el departamento del área de desarrollo, la producción, el talento. Son cientos de profesionales y nos da mucho orgullo poder llevar el producto local, lo que estamos produciendo a nivel local, a un nivel internacional. Creo que en esta segunda temporada, desde el punto de vista de producción, nosotros mismos nos pusimos una meta todavía más difícil de alcanzar que la anterior, y apostamos, ¿no? Tomamos bastantes riesgos, como vieron toda la parte en el capítulo 1 de efectos visuales, el barco. Eso estaba en un green screen, en un espacio no más grande que esto. Y obviamente el resultado final, creemos que visualmente y del lado de la narrativa y del lado del performance, de todo el talento, es de altísimo nivel. Entonces nos da mucho gusto poder colaborar, seguir colaborando con el talento en la región y de llevarle a toda la gente de HBO, ¿no? Todos los suscriptores en todas las plataformas digitales. Sí, además me parece que otra característica muy piola, a mí me gustó muchísimo el elenco de esta segunda temporada. Creo que es un elenco de lujo, entre los cuales por supuesto está Carla, que está acá, bueno, Darío, que participa en el primer capítulo, Daniel Hendler, Luis Machín, grandes actores además brasileros y uruguayos. La verdad que fue muy un elenco muy... Está Mirela Pascual también, Eduardo Miliónico, Álvaro Armanugón, Clarisa Quiste, que es una actriz brasilera. Es un elenco, realmente creo que el nivel del elenco fue impresionante.
Y está bueno también esto que no es muy habitual en las ficciones, mismo acá de Latinoamérica, que hay una diversidad enorme en lo que es el elenco, no solo de nacionalidad, sino también de idioma, ¿no? Esta cosa de mezclar el portugués con el español, con una naturalidad, me parece que ayuda un poco también a romper fronteras, que no es algo habitual. Y está bueno porque vuelve a la historia más universal también, es algo que podría haber pasado en cualquier lugar. Tenemos una historia común también, eso me parece que está bueno, que es algo novedoso. Sí, después la producción se llevó a cabo concretamente otra vez en Uruguay, en Montevideo, y estuvimos también en otros lugares, en otras ciudades de Uruguay. Y los directores, los tres, esta vez en la primera temporada había 2 directores. En esta temporada hay 3 directores, que es Marco Dutra, que es un gran director con el cual yo había trabajado en una película muy buena que se llama Era el cielo, Ali Muritiba, que también es un director de cine, y Paulo MacLean o MacLean, no sé exactamente cómo se pronuncia. Pero bueno, nada, fueron también experiencias muy... los 3 son brasileros, o sea que también ese diálogo entre culturas fue lindo, fue interesante. Interesante. Quisiera saber cuánto tiempo llevó la filmación y si hubo ensayos previos o directamente se llevó a los actores a Uruguay y se comenzó a filmar ahí. Bueno, obviamente terminamos los guiones y empezamos a pensar en, ¿dónde vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y sabíamos que Puente Blanco era un lugar que no existe, así que teníamos que crear Puente Blanco utilizando locaciones en Uruguay, Montevideo y los alrededores. Y sabíamos que teníamos que agregar mucho en postproducción, como pudieron ver, las montañas, el agua. Entonces hubo bastante trabajo previo, scouting, scans, para poder desarrollar maquetas en digital de lo que queríamos ver en pantalla eventualmente. La producción duramos aproximadamente, fueron 14 semanas, ¿no? Más o menos. Sí, un poquito entre una cosa y entre la la pre y el rodaje. 14 semanas en total, sí, de rodaje creo que fueron 12 semanas. Y un poquito de preproducción con eso. Obviamente el equipo técnico estaba desde antes, estaban, como te digo, haciendo todos los planes, porque para poder alcanzar lo que tenemos no puedes nada más llegar un día y decir, bueno, vamos a tirar aquí y a ver qué pasa y cómo lo resolvemos. Así que la visión de los directores y de los productores de la serie estaba bastante clara, ¿no? Tienes que tener una idea muy clara de qué es lo que queremos ver, y tuvimos la ventaja de poder contar no nada más con todo el equipo técnico, pero con el talento también de que pudieran llegar, que pudieran ver y empezar a trabajar todos juntos. Carla mencionaba hace un rato sobre lo que significa una serie hecha en 2 idiomas. Quería preguntarle a ustedes como actores qué es lo que significa esto de interactuar con un compañero que hable otro idioma a la hora de hacer el trabajo en el cuerpo a cuerpo. Un desafío. Creo que Leo es más bilingüe que yo. Para mí fue un proceso de acomodarme también porque los directores eran brasileros, entonces dirigían en portugués. Leo me ayudó muchísimo. Pero bueno, son también idiomas bastante hermanos en un punto. Creo que nos entendíamos y hay una cuestión también de que los guiones estaban tanto en portugués como en español, con lo cual de guión yo ya sabía qué era lo que me estaba diciendo el compañero. Por ahí había que hacer un doble trabajo, que a veces como actores caemos en el error de olvidarnos de escuchar realmente al otro. Y al estar hablando en otro idioma había que estar como muy presente de escuchar realmente al otro, aunque te estuviera hablando en otro idioma. Pero para mí fue súper enriquecedor. Sí, como un poco como te puede pasar que estás en Brasil o en otro país donde no entendés bien y tratás de relacionarte. Digo, eso incorporarlo como parte de la realidad, ¿no? Eso en la primera temporada nos pasó mucho, inclusive un poco más, porque había más actores brasileros en la primera temporada. De hecho, la primera temporada en un momento se dudó si no rodarla toda en portugués al principio, y después se dieron cuenta que conmigo iba a ser imposible. O sea, no me entra el portugués ni con... No sé, como que apostaron casi como una decisión estética y de lenguaje, se apostó al castellano. Además, bueno, la serie, o sea, quiero decir, la historieta de Pablo, la creación de Pablo original, siempre, digo, estaba concebida con diálogos en español, estaba hecha para el español. Entonces, en ese sentido era un poco
extraño pasarlo al portugués. ¿Por qué? ¿No? De todas maneras, fue muy interesante en ese sentido. En la primera temporada nos fuimos dando cuenta que eso funcionaba de una manera como muy orgánica, muy linda, y que no saltaba, no es que era una cosa que saltaba a los ojos o a los oídos del espectador. Yo creo que funcionó, y en esta segunda temporada yo creo que el elenco es un poco más o sea, de habla española, pero aún así sí hay algunos personajes que hablan en portugués, pero me parece que funcionó con mucha dinámica. Son como lugares sin un lenguaje en particular, quiero decir, es como si fueran lugares de triple frontera, ¿no? donde conviven justamente todos estos dialectos o estas maneras de relacionarse. Salvando las distancias, bueno, hay algo de eso en Zaman, ¿no? La película de Lucrecia Martel, digo, hay algo de eso que también uno lo ve que convive con bastante organicidad, ¿no? Carlos García Nova, de Solo Espectáculos. La primera pregunta, serían dos preguntas. La primera es, te vimos interactuar a Leonardo, y bueno, principalmente, en la primera temporada con serpientes, con muchísimos retos. ¿Fueron reales las serpientes? Porque yo les tenía mucho miedo a las serpientes y a las arañas. Las arañas me tocan en la tercera temporada. No, le tenía mucho miedo. Arañas gigantes. Sí. No, las arañas todavía por suerte no me tocó nunca. Pero las serpientes les tenía mucho miedo, pero inmediatamente ahí las personas muy amables, las personas que traían a las serpientes, enseguida te explican que realmente las serpientes tienen un instinto de supervivencia que funciona con las ratas, por ejemplo, o con los animales pequeños que se mueven muy rápido, ahí ¡bum! Sí te lanzan, digo, ¿no? Pero quiero decir, no son animales obviamente muy inteligentes y se dan cuenta que no hay, y además ninguna de las serpientes que había ahí eran serpientes ni que tenían venenosas ni en absoluto. Sí eran muy vistosas, o sea, elegían, ¿no? Como serpientes tremendamente bellas y al mismo tiempo para nada peligrosas. O sea, enseguida te empezás a acostumbrar a que podés convivir perfectamente con ellas. De hecho, Machín y Hendler, que no habían estado yo tengo unos videos de Machín que no tienen pierde, ya se los voy a pasar en algún momento. Que son espectaculares, porque Machín estaba aterrorizado y bueno, enseguida creo que le perdió el miedo él también, y Dani, así que sí, son unos bichos muy lindos. Inclusive en la primera temporada hasta mi hija me acompañó al rodaje y ella terminó también con las serpientes. No, son unos animales realmente increíbles. Bien, y la otra pregunta es, ¿cuál es tu opinión con relación a las ficciones que se están haciendo en Argentina? Y bueno, con este gran aporte que está haciendo HBO, ¿cuál es la diferencia también que ves? Bueno, en principio, justo mira, la tenemos a Carlita acá, pude ver un par de capítulos del Maestro, me parece que está muy bien hecho, precioso, es lo único prácticamente que he visto de lo que se ha hecho últimamente, pero bueno, siempre ese tipo de ficciones realmente creo que está muy bien hecho, está muy bien realizado, los guiones son buenos, Carla está estupenda, Julio, todo el elenco. La verdad, pude ver 2 o 3 capítulos y me parece que está muy muy bien, y es lo único prácticamente que he podido ver, no mucho más. En relación a lo que es la producción, bueno, la mayor diferencia es que es el nivel de inversión que se hace, el nivel de mercado para el cual se trabaja, ¿no? O sea, una serie como El Hipnotizador, bueno, puede alcanzar un mercado muy grande de toda Latinoamérica, eventualmente también de cierta parte de Estados Unidos, y eso hace que tenga más posibilidades de producción, o sea, que tenga más dinero para construir los guiones, más dinero para la producción y para la postproducción, para todo, para su propia venta. Esa es la mayor diferencia, ¿no? Yo creo que ahí es donde vos notás
quizás la diferencia. O sea, cuando uno puede invertir y apostar a algo y poner más dinero en eso, bueno, obviamente siempre va a ser más elaborado. Y además otra característica creo que tienen este tipo de series es que no están tan determinadas por el minuto a minuto, que eso es bastante duro también, bastante bravo. Yo como actor a mí nunca me tocó vivirlo, por suerte, ¿no? Quiero decir, nunca trabajé en una serie en la televisión en los últimos, no sé, años, y nunca me tocó eso del minuto a minuto del rating, que me parece un poco bravo, ¿no? Porque estás determinado por algo que es absolutamente arbitrario, absolutamente que lo que manda es algo que no tiene que ver con la calidad ni con lo artístico, sino que es algo que tiene unas reglas que la verdad que desconozco, ¿no? Y bueno, eso es lo que pienso. Por suerte no me tocó, no digo que no lo vaya a hacer, puede ser que el año que viene o el otro termine trabajando en la televisión abierta y lo tenga que vivir, digo, ¿no? Pero nunca me tocó, o sea, no tengo experiencia en ese sentido, ¿no? Sí, antes que nada, felicitaciones. Y dos preguntas, una a nivel producción, que estaban comentando que la primera parte del barco se realizó todo dentro de un set. Digo, ¿en algún momento se pensó de verdad filmar dentro de un barco o era todo un desafío? Y la segunda va más destinada a Pablo en cuanto al cómic. Digo, en esta segunda parte debía haber muchas cosas nuevas, entonces se planteó un desafío nuevo para poder reescribir otras cosas, otros diálogos y más con esto de los idiomas, ¿no? Bueno, la parte del barco y de los efectos visuales, nosotros desde el principio sabíamos que la manera más complicada y al mismo tiempo más sencilla de ejecutarla era precisamente con un screen y con efectos visuales. Porque salirnos al mar con el crew y intentar tener a Leo que casi se va, a lo mejor alguien se va a caer, es complicado y no creo que nos hubiese alcanzado para cubrir desde un punto de vista nada más de seguro o de retomas o de retakes. Creo que en un momento hubo, se planteó la idea, pero creo que se descartó enseguida. Muy rápidamente. Sí. Y al mismo tiempo hacerlo dentro del estudio era un reto complicadísimo, porque el nivel que teníamos que alcanzar, toda la serie es rodada en 4K, entonces todos los efectos visuales los tenemos que hacer en 4K. La postproducción de eso es un monstruo, nada más desde el punto de vista de software, hardware, lo que necesitas, el crew, el técnico. Pero confiábamos plenamente en que el talento que nosotros somos muy afortunados en siempre poder atraer el mejor talento local, y la visión de los directores, la visión de los productores, el director de fotografía, arte, todo estaba muy claro que era lo que necesitábamos lograr y fue la mejor manera de hacer. El agua, el mar es digital completamente, no existe nada de agua, no teníamos nada de agua, todo es con un software que se llama Particular y empiezas desde un punto de vista molecular a crear un océano. Entonces fue un desafío grandísimo, pero creo que el resultado en realidad no le pide nada a nadie en cualquier parte del mundo, el nivel del trabajo que están haciendo aquí en Latinoamérica. En cuanto a bueno, la historieta que le hicimos con Juan Sáenz Valiente, un dibujante extraordinario, con el que además hicimos otras cosas, digamos, prácticamente entraba toda la historieta está presente en la primera temporada del Hipnotizador, ¿no? Prácticamente no quedó nada fuera. Sí se le agregaron cosas, situaciones, personajes, argumentos, pero estaba toda ahí adentro. Esto es algo totalmente nuevo, ¿no? Digamos, de la historieta quedó el personaje de Arenas, de Natalio Arenas, y acá hay una situación nueva, esa ciudad tan nocturna que aparecía en la primera temporada no está, acá hay un ambiente mucho más diurno, muy nocturno este primer episodio, pero digamos, me parece que después como se muestra esa pequeña ciudad es mucho más, algo más abierto, más todo de día. Así que es algo completamente nuevo, pero siempre yo creo que la historieta es algo que siempre con esa importancia para lo visual que tiene la historieta y para mostrar cosas que se puedan dibujar, ¿no? Cuando uno piensa un guión de historieta tiene que pensar cosas que se puedan dibujar, ¿no? Uno no puede contar una historia con dos señores conversando en una habitación, ¿no? Siempre tiene que haber cambios de objetos que llamen la atención, personajes, situaciones. Y un poco, y la televisión también es un poco así, ¿no? Siempre, por eso me contaba Paul la lucha con
con estas mariposas que están por acá, que parece que fue bastante complicado, ¿no? Ha funcionado muy bien la primera, están presentando la segunda. ¿Cómo ven el hipnotizador a futuro, tanto desde HBO como me imagino Pablo les interesará que haya una tercera? Bueno, nosotros obviamente siempre tenemos la idea de crear algo que funcione para los suscriptores y crear una franquicia, ¿no? No nada más. Hay ciertos proyectos donde te llegan y lo tienen muy claro que es una miniserie o algo así. El hipnotizador, siendo que partíamos de un producto y como mencionaba Pablo, que cerraba esa historia, pero sabíamos que ese universo daba para mucho más. Creemos que todavía hay mucho más que contar. Obviamente es un proceso bastante largo y veremos, ¿no? Pero yo pienso que Pablo tiene mucho que contar. El hipnotizador en general es un proyecto fantástico y nos encanta seguir empujando y seguir obviamente creando algo que sea duradero. Vamos a ver. Sí, bueno, si quieren seguir. Yo sí. Encantado. No, sería fantástico, ¿no? Poder continuar. Esperemos que guste la segunda, claro. Carla, a vos es la pregunta específicamente. Vos estuviste en un proyecto de HBO muy interesante que es el Show Me a Hero en Nueva York con David Simon, nada más y nada menos. No es para comparar específicamente, pero encontrándote con esto, que es una producción latinoamericana, que es HBO, pero es HBO Latinoamérica, ¿qué 2 puntos destacarías de lo que te encontraste teniendo esa experiencia previa, ¿no? Creo que vuelvo a relevar un poco lo que hablaba Leonardo antes. Me hacen bastante seguido la pregunta, luego de haber trabajado en Hollywood, ¿cuál es la diferencia? Y mi respuesta es siempre la misma, es una cuestión de capital, es una cuestión de dinero, porque el dinero compra tiempo y el tiempo compra calidad, porque hay más tiempo para todo, para los actores en el set, para el desarrollo de guión, etcétera. La verdad es que si hay algo que tiene HBO es que tiene un sello de calidad y realmente yo no noté una gran diferencia en lo que era el momento del trabajo. Por ahí fue menos tiempo el que filmamos, pero igual para lo que estamos acostumbrados nosotros acá en Argentina, los tiempos que se manejaron en el hipnotizador fueron bastante más amplios de los que se suelen manejar para la televisión acá. Y la otra cosa que destacaría es que la calidad es la misma en todos lados. Por algo vienen a producirse cosas acá. Ahora mismo Oscar Isaac, que fue mi compañero en esa serie, está filmando una película americana, una mega producción acá, porque el talento lo tenemos en lo que son los actores, en lo que son los guionistas, en lo que son los directores, el nivel de producción. Y eso es una sorpresa, pero a la vez no, y es súper gratificante. Para mí no hay gran diferencia. Y un poco también cuando me llegó el guión, obviamente lo leí, pero ya estaba involucrado Leonardo, era una producción de HBO, sabía que en un punto era muy difícil que falle, hay un poco un sello de calidad, también que tratan temáticas que otras networks no tratan, me parece que eso también está bueno. Yo quería saber si se va a emitir en HBO Estados Unidos, ¿en Sí. este idioma o doblada? La primera temporada se emitió con subtítulos. La segunda también estará disponible. Estrenamos nosotros el domingo. No sé la fecha exacta de cuándo estrena en Estados Unidos, El pero 10, también muy creo. en breve. ¿El 10? De noviembre. Ok. El 10 de noviembre. No, y muy contentos. También va a estar disponible en HBO Europa. Tampoco me sé la fecha exacta, obviamente, pero es un producto que va a estar disponible a muchos de los suscriptores. La nueva estrategia de HBO en realidad a nivel global es llevar las producciones de Latinoamérica, tanto a Estados Unidos como a Europa. Creo que el mercado ha cambiado de una manera bastante significante, el mercado de consumo, ¿no? A lo mejor antes estábamos acostumbrados a ver lo que estaba en la televisión local, pero el espectador hoy en día es mucho más exigente. ¿Por qué? Porque estamos expuestos también a producto de muchos otros lugares. Y nos da, como les menciono, creo que por quinta vez, muchísimo orgullo poder llevar el producto que estamos haciendo aquí con el talento latinoamericano, Brasil, Uruguay, Argentina, y llevarlo con mucho orgullo por todo el mundo.
Quería preguntarles, ustedes que están siempre un paso adelante, HBO siempre está un paso adelante, si ya están hablando de una tercera temporada, si tienen algún actor invitado. ¿Para la tercera temporada? Para la tercera no, temporada. todavía no tenemos absolutamente Robert De nada. Niro. No. Está muy interesado. Bueno, váyanlo pensando, está bien. Quería saber si iba a haber un relanzamiento editorial de la historieta, ya que, bueno, ya que ya tenemos la segunda temporada. Mira, bueno, con la primera temporada se volvió a hacer una edición, pero acá no tengo la verdad ningún contacto con la editorial. Se hizo una edición de la se reeditó la... Se reeditó cuando, sí, cuando se lanzó, Claro. porque había salido antes, ¿no? Claro, sí, porque no se conseguían fácilmente los... Sí, en ese momento y ahora creo que todavía está esa edición, pero no creo que la hayan lanzado por estos días, ¿no? Lo que pasa es que Juan Sáenz Valiente de alguna manera cambió su estilo, siempre prueba distintos estilos, ¿no? En eso es imparable. Cuando hicimos otra historieta junta, pero hicimos otro tipo de argumento, que es una historieta que se llama Cobalto, completamente distinto al dibujo de él. Inclusive el uso de los colores era una cosa radicalmente distinta, pero no quería no estaba cómodo con su propio dibujo, en el sentido de querer seguir haciendo ese tipo de estilo, ¿no? Así que probamos otra cosa totalmente distinta. Molesto de vuelta. Una consulta en cuanto a, si se quiere, la interpretación. Digo, me imagino que para ustedes, tanto como actor o como actriz, agarrar un papel que te presenta en un universo más de fantasía presenta como un desafío aparte, ¿no? Hacer una ficción más real, por así decirlo. Tal cual. Sí, no, diste en el clavo, porque es muy difícil entender el lenguaje, ¿no? Y además parece que otra dificultad añadida era el propio lenguaje con los directores, porque vos, si es un director argentino, donde vos podés establecer, qué sé yo, tenés otros códigos, ¿no? Podés ponerte de acuerdo más rápidamente, o no, puede pasar que no, pero en este caso yo con Marco, que es uno de los directores, ya había trabajado y me entiendo como si hubiera nacido acá a la vuelta, quiero decir, en ese sentido. Pero es cierto que creo que todos nos enfrentábamos a eso, ¿no? A cómo resolver dramáticamente estos personajes, o sea, dónde pararse, ¿no? ¿Qué identidad tienen? ¿Cuál es esa identidad? ¿No? ¿De dónde, qué les pasa? ¿De dónde sacás? ¿No? Y bueno, no te queda de otra que ir agarrándote a las cosas a las cosas que podés entender, ¿no? Como había un actor que decía, yo solo puedo actuar los verbos, ¿no? Claro, y de alguna manera es eso, ¿no? No hay cosas que vos no sabés cómo actuar porque no las podés entender. Bueno, tratás de ir entendiendo las cosas a las cuales podés ir accediendo en la imaginación y agarrarte. A mí en este caso me parece que una cosa importante en este caso era la historia de amor, ¿no? Que va teniendo Arenas, y bueno, eso es algo muy, muy concreto, y después la búsqueda de su viejo amor, ¿no? Por otro lado, como si él tuviese una intuición, empieza a tener señales de que Livia, que su viejo amor, estuvo en ese lugar, y eso, bueno, ya lo ubica en una acción, en un accionar, ¿no? Y en el medio de eso se encuentra con otro amor, ¿no? Con un amor real, ¿no? Un amor tangible. El otro es un amor que quedó en otro lado, ¿no? Que él no sabe siquiera si está viva, ¿no? Entonces, bueno, con esas cosas te vas pudiendo agarrar a algo, ¿no? Y al mismo tiempo Arenas estaba tratando de entender su propio pasado, de volver a descubrirse al mismo a través de ese lugar, ¿no? Como tratar de entender qué es todo lo que él había dejado atrás antes de estar hipnotizado, ¿no? Y quién era él, ¿no? Y siempre, aunque el lenguaje sea de fantasía, uno como actor siempre trata de
agarrarse a cosas que podés actuar, que podés entender. ¿Vos, Carla? Sí, creo que estoy de acuerdo con todo lo que decís. Y mucho esto de los vínculos y también con el otro actor, porque a mí me pasaba que nunca había trabajado así con algo tan de fantasía, y muchas veces había que trabajar con elementos que no solo no eran reales en un nivel conceptual, sino que no eran reales en el set, porque las mariposas no estaban, porque, bueno, distintas cosas no estaban ahí presentes. Entonces, bueno, era este doble desafío de primero cómo entiende uno algo que uno no entiende en su vida, ¿no? Cómo acercarse a ese universo donde hay cosas que son posibles que en nuestro universo no. Y después trabajar sabiendo que iba a estar sucediendo cosas que no estaban sucediendo. Entonces, sí, yo me agarré mucho del trabajo con el compañero y de tratar de fortalecer lo que eran los vínculos humanos y las emociones que en mayor o menor medida como actores contamos con eso como herramienta. Entonces, creo que nos pasó mucho por ahí, ¿no? Por la historia de amor, por esas cuestiones. Sí, una clave, algo que nos pasó, digo, como experiencia en la primera temporada, que claro que nos pasaba esto a todos los actores y había en principio una tendencia al principio de hablar un poco, ¿no? Entre el brasilero y todo, como que de pronto se te iba hacia un lugar extrañísimo, ¿no? Y me parece que todos nos fuimos ubicando en que era importante también, desde el hablar, tener mucha normalidad, quiero decir. Me parece que eso fue una experiencia que se consiguió en la primera temporada, y en esta temporada eso ya estaba resuelto, al menos, ¿no? Pero es cierto que a mí no me pasó, digo, pero a muchos de los actores que de pronto venían a laburar en la primera temporada, había como unas cosas de actuar la extrañeza, ¿no? Y eso, por suerte, se fue como puliendo. Sí, más allá de que estamos hablando de un universo, o sea, de lo que pasó, que es imaginario, esto de el Puente Blanco o el Hotel de los Pasos Perdidos, las locaciones igual son reales. ¿Dónde fueron y, o sea, qué lugares específicos? Estamos viendo una casa enorme que... Eso es Montevideo. Y las afueras, en realidad todo fue en Montevideo y en las cercanías de Montevideo. Y muchas de las locaciones son locaciones parciales que estás viendo. Muchas de hecho tienen extensiones también en postproducción. De hecho juegan un rol bastante más adelante. Vamos a Perdóname, el hotel, antes que me olvide, el Hotel de los Pasos Perdidos era una embajada argentina en Uruguay. No sé si es metafórico esto, pero efectivamente la embajada de Argentina era el Hotel de los Pasos Perdidos. Sí, y en esta temporada lo importante de esta ciudad nueva donde Arenas viene llegando es que es un personaje más en la historia. El pueblo juega, o sea, es un personaje y avanza la trama y complica la trama. Entonces teníamos que crear un mundo que fuera, obviamente, dentro de lo fantástico, pero aterrizarlo en algo con lo que pudiesen trabajar ellos y sentir también esta presencia, la música que está constantemente tocando, la manera en que vive la gente. Todo juega un rol bastante importante a lo largo de la temporada. Sí, después estuvimos también en Fray Ventos, que está ahí. Viste que hay todo unas... Bueno, no se vio en el primer capítulo eso. ¿No vieron los 8? No, ahí, claro, se usó una fábrica en Fray Ventos, una fábrica que tiene como un valor de producción impresionante. No recuerdo ahora la fábrica, que es donde se hacía el beef, ¿cómo se llama? El roast beef, el anglo. En el Anglo estuvimos justamente, que tiene es como si fuera una ciudad industrial, ¿no? Como una fábrica, donde justamente alrededor de esa fábrica había como una especie de pueblito donde hay calles que se han conservado intactas, como si fueran antiguas, de la época, no sé, deben ser de los años 30, años 40. Y ahí eso se encontró, ese decorado, y se rodó en el Anglo. De hecho, en la misma fábrica del Anglo se rodaron muchas cosas, muchísimas cosas. Y además es monumento, patrimonio, sí, monumento histórico, patrimonio nacional. Fray Ventos.
Maxi Fanelli de Overcluster y Trending Media. Pablo, ¿qué se siente ver tus creaciones, tus personajes en la pantalla? Y en el caso de hacer otro cómic, ¿lo pensás para la pantalla también? ¿O cómo lo ves ahora? No, yo creo que la única manera de escribir es hacerlo así. Yo empiezo con cuadernitos y empiezo ahí. Y siempre me impresiona, digamos, que algo que uno hace así de una manera tan íntima y artesanal, de pronto. Pero creo que uno para escribir tiene que mantener esa cuestión de intimidad. Me pasó también con la novela El inventor de juegos que hizo Juan Pablo Buscarini, que también, digamos, era una... Digamos, también la empecé a escribir así en un cuaderno que después le regalé al director, porque le dije, mira, esto así empezó pero digamos, es una cosa que me impresiona muchísimo, ¿no? Cómo se va enriqueciendo lo que era una historia y después primero un guión, después una historieta y bueno, luego la serie, cómo, digamos, se va digamos, complejizando, digamos, esa historia, ¿no? Siempre me llama muchísimo la atención, me emociona, me da hasta un poco de vergüenza, digo, porque algo que empezó tan íntimo, que sea algo tan grande, siempre es como partir de algo personal a hacer algo muy, muy público, ¿no? Bueno, Leonardo, ¿en qué momento de tu vida te encuentra este trabajo? Los distintos trabajos que has hecho han marcado también distintas etapas de tu vida. Esa sería la primera pregunta. Y la otra es, si vamos a ver al personaje de Arenas por ahí reírse, porque lo hemos visto mucho llorar en la primera temporada y quisiéramos verlo un poquito más alegre, por ahí. Sí. Pablo. Sí. Es cierto, no sé si mucho. En esta segunda temporada, al no estar hipnotizado, al no estar... Arenas puede dormir ahora. Entonces está un poquito más despierto, está como un poquito más joven, pero bueno, sigue siendo el mismo personaje. No es exactamente un cascabel, ¿no? Pero bueno, muy en relación a los trabajos y bueno, por suerte de todos los trabajos que he ido haciendo últimamente estoy muy contento. Este año se estrenaron 3 películas en las que trabajé, así que eso es muy, muy lindo. 3 películas muy buenas las 3, con diferentes suertes, y bueno, ya esa suerte no depende solo de uno, sino del mercado, de la distribución, de la exhibición, y bueno, es una problemática diferente, ¿no? Así que bueno, muy bien. Para cualquiera, pero ¿qué aspectos creen que va a sorprender o a impactar más en los espectadores esta segunda temporada? Yo pienso que es una combinación de varias cosas. Es difícil decir una sola cosa que va a ser lo impactante. Obviamente es un mundo increíble y el trabajo del equipo es fuera de serie, honestamente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar y de empezar nuestra producción original en Argentina con Epitafios hace 14 años. Colaboramos anteriormente obviamente con Leonardo, y tenerlo una vez más, y el trabajo que hace Leonardo siempre que está en uno de nuestros proyectos es de otro nivel. Entonces yo pienso que es, como te digo, una combinación de cosas, pero sin duda alguna es el trabajo del equipo y el nivel en el que está. Estoy de acuerdo, me parece que bueno, no la vi, con lo cual es difícil hablar del resultado, pero puedo hablar desde la experiencia de haberlo hecho. Y por lo poco que estuve chusmeando hoy, me parece que el nivel de todo lo que es la postproducción audiovisual es algo a lo que no estamos acostumbrados. Por lo menos en esta parte del mundo no se hacen muchas producciones con tanta postproducción y con tanta ambición, porque la verdad que es una serie muy ambiciosa y me parece que eso va a sorprender. Varía completamente, ¿no? En relación, como decía Pablo, ¿no? Ya no son casos individuales, es como si fuera una gran película esto, digo, no es episódica. De alguna manera en la anterior temporada había un problema por episodio, ¿no? Acá hay algo como más lineal que va ocurriendo a lo largo. Quizás el primer capítulo es el único que tiene como una estética o una narración así como independiente, autónoma, pero después los próximos capítulos va como si fuera una película que va continuando casi, y esa es un poco la novedad, ¿no? Y creo que sí, es una serie
bastante coral, ¿no? Creo que está apoyada en muchos personajes y como te decía, y en grandes trabajos de los actores, ¿no? Yo creo que lo que agrega es también desde el punto de vista del tipo de relato, que generalmente tenemos en televisión y en cine, digamos, historias más realistas o historias de lo maravilloso, como puede ser Game of Thrones o las películas basadas en los libros de Tolkien, ¿no? Y esto es género fantástico, ¿no? Está el mundo real y distorsionado, el mundo real con elementos del sueño, de la pesadilla, pero no deja de ser un mundo más o menos real, ¿no? Y esto creo que es algo que está muy presente en el cine de terror, ¿no? Donde muchas veces el cine de terror pertenece al género fantástico, ¿no? Partimos de un mundo real y hay algún elemento oscuro, digamos, que lo interrumpe. Pero prácticamente fuera del cine de terror no hay género fantástico, ¿no? Y esto sí creo que pertenece abiertamente a lo fantástico. Acá Leonardo Sbaraglia intentando hipnotizarlos para que a partir del próximo domingo 29 estén junto a la pantalla de D-Box para ver El Hipnotizador, ya les dije, y ya no sé cómo hacer para seguir hipnotizándolos. Chao, muchos besos.